Amados hermanos, todos nosotros tenemos pasiones y somos susceptibles a ellas. Y mientras tengamos estos cuerpos terrenales, nunca podremos estar a salvo de ellas. Y esto se debe a que en la caída de Adán, y con Adán toda la raza humana, el cuerpo físico y puro que Dios creó se convirtió en carne de pecado, lleno de pasiones. Es por esto que quiero que vayan conmigo al texto base de la mañana. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y vamos a hacer la escuela dominical como la última vez. Al final, hermanos, les agradezco. Vamos a hacer todas las preguntas. Vamos a tener 10 minutos para preguntas y aportes. Todas las preguntas y los aportes que vayan surgiendo, vayan anotándolas, y al final, en los 10 minutos que vamos a tener al final, vamos a tocarlos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice la palabra de Dios: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, nosotros los creyentes no estamos exentos a las pasiones juveniles. Ciertamente, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, fuimos perdonados, nosotros fuimos justificados, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, fuimos salvos eternamente. Sin embargo, aunque nuestro espíritu fue regenerado, nuestro cuerpo no lo fue. Los deseos pecaminosos siguen en nuestra carne. Y es precisamente este el tema que vamos a tocar en la mañana de hoy. En nuestra escuela dominical vamos a considerar 3 puntos con respecto al tema de la inmoralidad sexual. En primer lugar, tocaremos la realidad de las pasiones juveniles. En segundo lugar, miraremos las exhortaciones a huir. Escuchen bien, a huir de las pasiones juveniles. Y en tercer lugar, mirar a Cristo, seguir a Cristo como nuestra justicia, fe y amor. Perdón. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, la realidad de las pasiones juveniles. Nosotros, cada vez que escuchamos la palabra pasiones juveniles, solo la limitamos a su contenido sexual. Pero en realidad no es solo eso, sino que tiene un significado bastante amplio. Es por esto que debemos comenzar por definir entonces qué son las pasiones juveniles. La palabra griega que utiliza Pablo aquí es la palabra epitumia, y denota un intenso deseo o una intensa inclinación a alguna cosa en particular. El vocablo también se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a buenos deseos, pero solamente en 2 pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22 versículo 15, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que él tenía un deseo intenso de comer la Pascua con ellos antes de padecer. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 23, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que él tenía un deseo de partir y estar con Cristo, que era mejor, pero a causa de ellos él prefería seguir en la carne a causa de ellos. Esos son los únicos 2 pasajes en toda la Escritura donde este término griego epitumia se utiliza para buenos deseos. Pero por otro lado, todos sus usos claramente son negativos y denotan anhelos sensuales, el deseo de cosas prohibidas, el gusto por lo malo, la codicia por las cosas pecaminosas, el desear cosas, personas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios. Y leímos los pasajes como que acabamos de leer de nuestro texto base de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pero también lo encontramos en textos como Romanos capítulo 6, versículo 12. Pablo dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: andad por el Espíritu,
y no cumpléis o no cumplan los deseos de la carne. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo dice que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que es por naturaleza, pasiones de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, si las pasiones juveniles no fueran un problema para Timoteo, porque era una persona que estaba salva en Cristo Jesús, entonces ¿por qué el apóstol Pablo le está dando esta palabra tan fuerte? ¿Y qué significa este versículo para todos nosotros en el día de hoy? Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí, hermanos, se aplica a todos nosotros como creyentes. Y aunque Pablo diga pasiones juveniles, debido a que le estaba hablando a Timoteo, quien era un hombre joven, no significa que nosotros estemos exentos de estas pasiones. Se dice que Timoteo tenía más o menos 37 a 42 años cuando el apóstol Pablo le escribió esta carta. Así que, si no nos vemos de 17, no ignoremos el mensaje y la importancia que tiene este versículo para nosotros. Lo cierto es, hermanos, que los cristianos somos susceptibles al pecado sexual. Note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que crea que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nosotros somos susceptibles al pecado sexual. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza moral que nos inclina hacia actos pecaminosos. Pablo dice en Romanos capítulo 7 que porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 19, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es por esto, mis amados hermanos, que debemos comenzar con un examen riguroso de nosotros mismos. Nosotros somos gran parte de nuestro problema, porque a nosotros aún existe un remanente de pecado que se opone a todo lo que se llama Dios. Ahora bien, si es cierto que nuestros deseos pecaminosos proceden de nosotros mismos, pero también es cierto que existen factores culturales, factores externos, que constantemente trabajan en contra nuestra, apelando a nuestras inclinaciones pecaminosas. Por ejemplo, hoy existe un excesivo énfasis en la juventud en la apariencia externa, hacia lo sensual, en vestirse atractivamente. Hay un énfasis excesivo en el coqueteo. Hay un énfasis excesivo a las insinuaciones sexuales. En la televisión nosotros vemos películas y novelas que a menudo hacen cosas que parecen normal. Y si no, también nos parecen atractivas a veces. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque estamos insensibilizados al pecado de la inmoralidad. Estamos impregnados de él por todas partes. Y esto es lo que hace que la inmoralidad parezca más llamativa. Las restricciones sociales se han ido derrumbando y han sido sustituidas por fuerzas que favorecen a la inmoralidad sexual. Por eso, hermanos, nosotros no debemos engañarnos. A pesar que los cristianos, o pensar que los cristianos somos inmunes
a este tipo de pecados. Amada iglesia, nosotros estamos viviendo uno de los tiempos más lujuriosos y expuestas de la historia. Y no porque los hombres se hayan vuelto peores, sino porque los medios se han aumentado. El internet, los medios de comunicación, todo. Estamos siendo bombardeados constantemente por todo tipo de imágenes y de cosas lujuriosas. Estamos siendo bombardeados constantemente de imágenes visuales completamente explícitas, sensuales, llenas de sexo. Gracias, hermano. Hermanos, numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los hombres que profesan ser cristianos miran imágenes pornográficas cada semana. Innumerables creyentes, hermanos, son esclavos de esta conducta pecaminosa y muchos se sienten sin esperanza de poder superarla. Estamos en una enorme batalla de tiempo y necesitamos una estrategia para vencer el área de la tentación sexual. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que esto es una batalla, que esto es una guerra espiritual. Pero nosotros como hijos de Dios estamos equipados para vencerla. Ahora bien, ya sea que seamos jóvenes o no, todos tenemos un cuerpo corrupto lleno de pasiones pecaminosas que son incitadas todo el tiempo por todo lo visual que el mundo nos ofrece. Hermanos, el mundo, como el sistema diabólico que es, tiene un único propósito: el de alejarnos de Dios y dañarnos por medio de los diferentes deseos y placeres que alimentan nuestras pasiones. Este sistema diabólico del mundo, el apóstol Juan lo deja claro en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Hermanos, el mundo de nuestros días es cada vez más persistente con su corriente interminable de tentaciones pecaminosas. La tecnología, si bien es una gran bendición del Señor, también es mal utilizada. Tanto así, hermanos, que hoy podemos satisfacer nuestros deseos lujuriosos con solo dar un toque a nuestro teléfono celular o a nuestra computadora. Solo un toque y tenemos acceso a todo lo explícito, a todo lo visual que nosotros podamos desear. Me dirás: no, eso no es un tema que a mí me afecte. Eso no es conmigo, seguramente estás hablando de otro hermano. ¿Estás seguro que esto no te aplica a ti? ¿Estás seguro que esto no tiene que ver contigo? ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta el apóstol, pregunta Santiago, perdón. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Seguro que esto no te aplica a ti? Bien, el deseo lascivo, hermanos, el deseo pecaminoso e inmoral, no es un factor externo. Hace parte del remanente de pecado que aún mora en nosotros. Así que nuestras pasiones son esa máquina constante que genera guerra dentro de nosotros. Y si ya tienes claro cuál es tu diagnóstico, amado hermano, recuerda que esto es una guerra. Hermano, el cristianismo no es un juego.
Esto es una guerra. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que si vivimos conforme a la carne moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Seguro que esto no te aplica a ti? Ahora, esta área de tentaciones no se limita solo al hombre o al sexo masculino. Más a menudo muchas mujeres reconocen sus luchas con la inmoralidad sexual, mientras otras que aún tienen el pecado bajo las sábanas no se atreven a traerlo a la luz por temor a ser señaladas. Otras están confesando sus luchas contra la inmoralidad sexual. Y sabemos que es un tema escandaloso. Pero muy a menudo, hermanos, nosotros reconocemos luchas con pecados menos alarmantes. Es fácil llegar al hermano y decirle: hermano, tengo problemas y luchas con la ira. Hermano, ayúdame, ora por mí, tengo problemas y luchas con el orgullo. Pero al momento de hablar de las luchas con los pecados sexuales, nos quedamos avergonzados. Nosotros nos jactamos en decir: no existen pecados pequeños delante de un Dios santo. Pero todos aquellos relacionados con este suelen quedarse entre los temas que nos avergüenzan. Quiero decirte algo, amado hermano. No puedes quedarte callado. ¿Por qué? Porque eso es un pecado que es como un veneno directo a tu sistema endocrino, que te domina desde el inicio, y si no lo notas, contamina tus neuronas, y tus neuronas van a empezar a enviar mensajes débiles y errados a tu cerebro, hasta colapsarlo. Asimismo, en tu vida espiritual, reacciona al pecado, hermanos. Es por eso que los autores del Nuevo Testamento hacen un énfasis enorme en llevar las cargas los unos con los otros, en el orar los unos por los otros, el de buscar la ayuda en nuestros pastores, en el de buscar la ayuda en nuestros hermanos. Lo he dicho en varias ocasiones desde este púlpito: no existen los llaneros solitarios en el cristianismo. Eso es una gran mentira, hermanos. La vida cristiana no se vive sola. Necesitamos orar y confesar nuestros pecados. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿A quién te has acercado a contarle tus luchas? Hermano, ¿de verdad crees que no necesitas ayuda de tu hermano o de tu pastor? Y si eres casado, ¿le has pedido a tu esposa que te ayude y ore por ti, por esa lucha? ¿De verdad piensas que eres tan fuerte que podrás salir tú solo? Bien, el apóstol Pablo, que es bastante enfático en sus declaraciones, y a pesar que en Efesios capítulo 6, versículo 12, él nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Ahora él le dice a Timoteo: huye. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto de la mañana. La exhortación que Pablo le hace a Timoteo a huir
de las pasiones juveniles. Dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Y noten que Pablo no le está diciendo a Timoteo que luche contra las pasiones juveniles. Él le dice, huye. La Biblia no dice que nosotros debemos resistir las pasiones juveniles con una firme fe. No. Pablo utiliza el verbo huir. Y es una palabra definitiva y activa cuando se trata de enfrentar a las pasiones juveniles. En Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo dice, no proveáis para la carne a fin de que satisfaga sus concupiscencias. Mis hermanos, no podemos permitir permanecer pasivos o ser complacientes a nuestras concupiscencias. Y es probable ahora, más que nunca, que debemos huir. Es probable que ahora, más que nunca en la historia, nosotros debamos huir de la inmoralidad que está impregnada en todas partes. Hermanos, Dios nos creó como vasos para que le podamos contener y expresar. No obstante, hermanos, Satanás quiere dañar nuestros vasos espiritual, mental, emocional y físicamente. ¿Y por medio de qué? Por medio de las concupiscencias de nuestra carne. Pablo le dice estas palabras a nuestros hermanos en Tesalónica. Vayan conmigo a primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Seguro que esto no te aplica a ti? Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo debemos huir? ¿Acaso debo encerrarme en mi casa? ¿Acaso debo mudarme a una isla y no salir a ningún lugar para huir de las pasiones juveniles? Por supuesto que no, mis hermanos. La oración del Señor Jesucristo en el aposento alto fue para que el Padre nos guardara del mal, no para que saliéramos del mundo. El aislarnos no es la solución. Recordemos de dónde producen, de dónde proceden. Desde adentro, desde nuestro corazón, dice el Señor Jesucristo en Mateo 5. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, huyamos tanto como sea posible y razonable de los estímulos visuales y de las situaciones que despierten deseos indignos. Y digo posible y razonable, hermanos, porque cierto grado de exposición a la tentación sexual es inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo aunque no pertenezcamos a él. Y digo deseos indignos porque no todos los deseos de sexo, comida o familia son malos. Todos podemos distinguir, hermanos, cuáles son los indignos, sin propósito y en camino de convertirnos en sus esclavos. Hermanos, todos, absolutamente todos conocemos nuestras debilidades. Todos conocemos nuestras luchas y las causas
que las desencadenan. Huir no es un acto de cobardía, huir es una estrategia bíblica, es una orden. Huye de las pasiones juveniles. No proveas para las lujurias de la carne. No podemos dar oportunidad a la carne. Hermanos, si tienes luchas con la lujuria, si tienes luchas con la pornografía, ¿qué haces enfrente de tu computador o qué haces enfrente de tu televisor a altas horas de la noche y tú solo? No te expongas a imágenes que estimulen, que incentiven tu lujuria, tu inclinación hacia la pornografía. Hermano, no te hagas que eres fuerte o no te creas el fuerte. Huye. En segundo lugar, ignora y di no a cada pensamiento lujurioso que se nos pase por la cabeza. Y en esto, hermanos, debemos ser rápidos, porque si no lo hacemos, ese pensamiento se impregna dentro de nosotros y se vuelve casi inamovible. Debemos hacerlo con la autoridad de Jesucristo. Debes decirlo en voz alta, fuerte, no. Como dijo John Owen, en un libro que les recomiendo, La mortificación del pecado. Él dice, mata a tu pecado o el pecado te matará a ti. Esto es una guerra. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Él no nos está diciendo lucha contra la fornicación. Él te dice huid de la fornicación. Esta no es una sugerencia, es una orden. Y si nosotros la desobedecemos, nos arriesgamos a nuestra destrucción, hermanos. En tercer lugar, mira con la mente hacia Cristo como una satisfacción superior. Decir que no es suficiente. Debemos atacar las promesas del pecado con las promesas de Cristo. Hermanos, ¿saben cómo llama la Biblia a la lujuria? La llama deseos engañosos en Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Por qué? Porque ellos mienten, porque prometen lo que no pueden cumplir. Y el apóstol Pedro lo llama deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, que solo los necios cedemos. Dice Proverbios capítulo 7, versículo 21, hablando de las artimañas de la ramera. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y él enseguida fue tras ella, como el buey que va al matadero. Mis amados hermanos, el engaño se vence con la verdad, la ignorancia se vence con el conocimiento. Ambos deben ser la verdad gloriosa y ambos deben ser el pensamiento verdadero. Nosotros debemos llenar nuestra mente de las promesas superiores, las promesas de Cristo. Y debemos mirar hacia ellas en el momento en que decimos no. En cuarto lugar, nosotros debemos deleitarnos en nuestra relación con Cristo. ¿Saben una cosa? Una de las razones por las cuales la lujuria rige en la vida de algunos hermanos es por lo poco atractivo que encuentran su relación con Cristo. Hermanos, nosotros caemos en la trampa porque no nos deleitamos como deberíamos hacerlo con nuestra relación con Jesús. Y no digas en tu corazón, no, eso no es conmigo. Yo amo al Señor.
Seguramente están hablando de otro hermano. Seguro que esto no tiene que ver contigo. Nosotros fuimos creados para amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, más de lo que amamos a la inmoralidad sexual. Y seguro que esto no nos aplica a nosotros. Si tenemos un escaso deleite y tenemos una escasa pasión por Cristo, entonces otros placeres ocuparán ese lugar y triunfarán en nuestras vidas. Debemos suplicar a Dios que nos dé satisfacciones que no tenemos. Como dice Moisés en el Salmo 90. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana de tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días. Pero Pablo no le dice a Timoteo que huya como un loco que no tiene rumbo fijo o rumbo alguno, sino que Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y esto nos lleva a mirar nuestro último punto de la mañana. Seguir a Cristo como nuestra justicia, nuestra fe y nuestra verdadera paz. Huir sin llevar un rumbo fijo o una dirección es algo difícil. Pero Pablo no le dice a Timoteo que solamente huyera de algo, sino también que siguiera a alguien. Seguir significa buscar, descubrir, ir en pos de algo. En otras palabras, hermanos, debemos huir de algo terrible, las pasiones juveniles, pero también debemos seguir algo maravilloso, a Cristo. ¿Cómo qué? Como nuestra justicia, como nuestra fe y como nuestra paz verdadera. Mientras huimos, también seguimos a Cristo en calidad de estas virtudes en nuestro vivir. De manera que cuando seguimos a Cristo, las virtudes de la justicia, la fe y el amor llegan a nuestras vidas. ¿Y cómo? Nosotros experimentamos a Cristo como nuestra justicia cuando Él nos justificó delante del Padre. Pero también nosotros experimentamos a Cristo como nuestra justicia en nuestra relación con otros a fin de que estemos bien con ellos. Nosotros experimentamos a Cristo como nuestra fe viva en nuestra relación con Dios a fin de que nosotros creamos en Él. Y nosotros también experimentamos a Cristo como nuestro amor ilimitado, con el cual podemos amar a los demás. Y mediante más experimentamos a Cristo con todas estas virtudes, en vez de luchar con las pasiones, tenemos a Cristo como nuestra verdadera paz, descansando en Él. Esto no es una guerra que debes luchar en tus fuerzas, o si no siempre perderás. Escucha esto, siempre vas a perder si lo haces en tu fuerza. Te desanimo, sigue haciéndolo en tus fuerzas y siempre perderás. Nosotros debemos seguir a Cristo, amarlo a Él. Como dice un gran predicador de nuestros días, nosotros a veces volvemos a Cristo un objeto de estudio. Volvemos a Cristo a nuestra mejor exégesis, volvemos a Cristo a nuestra mejor hermenéutica, un objeto de estudio. Y se nos olvida que es una persona a la cual debemos amar. Huir de las pasiones y seguir a Cristo no es algo que debemos hacer algunas veces en nuestra vida. Huir de las pasiones y seguir a Cristo se debe hacer diario en nuestras vidas. La pregunta es, si no estoy
huyendo de las pasiones y siguiendo a Cristo, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que seamos aquellos que diariamente huyen de las pasiones y siguen a Cristo. ¿Saben algo, hermanos? El pecado que reside en nosotros es como un parásito que se alimenta de todo lo que nosotros nos alimentamos. Pero la palabra de Dios es un veneno para aquellos parásitos como el pecado residente que mora en nosotros cuando lo recibe un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros podemos matar ese pecado a través de la palabra de Dios. Nutrámonos, saturémonos de la palabra de Dios y matemos a ese parásito que mora en nosotros. Y no te hagas una falsa tregua o una falsa paz con el pecado. Eso no existe. No pongas excusas. Hermano, no te hagas la víctima. No te vuelvas sentimental con el pecado. No vivas de la autojusticia de las excusas. No, es que yo peco porque es que yo soy un pecador. Nosotros somos responsables, hermanos. Si traes un tigre pequeño a tu casa y lo crías como tu mascota y le pones por sobrenombre Toby, no te extrañes que mañana cuando el tigrito sea un tigre y te quiera comer, busques cómo detenerlo y ya no puedas. Él lo sabe hacer muy bien. A veces el pecado se esconde por años, se camufla, engañando al pecador y haciéndolo creer que todo está bajo control. Pero en el momento menos indicado, en el momento donde nos creemos más fuertes, se desencadena, destruyendo todo lo que has construido, todo lo que amas. Seamos sabios, hermanos, con nuestros pecados, no los mimemos. No los mimemos. Recuerda que el pecado nunca eres quien eres si estás en Cristo. Si estás en Cristo eres un hijo de Dios. Si estás en Cristo eres de la familia de Dios. Sobra decir que debemos ejercitarnos en los medios de gracia que el Señor en su gracia nos ha dado. ¿Y por qué le llamamos medios de gracia? Porque son una gracia invaluable que no merecemos, por medio del cual yo puedo hablar con Dios, ese Dios santo, ese Dios hermoso, ese Dios maravilloso, a través de la oración. Puedo conocerlo más a través de su palabra y puedo contemplar la excelsa y gloriosa majestad que hay en Él y en su creación a través de la meditación. Utilicemos los medios de gracia que el Señor nos dio, porque aún si no los utilizamos, hasta en eso le fallamos. Es cierto que nosotros no podemos evitar todos los estímulos sexuales, pero también es cierto que sí podemos evitar que se arraiguen en nosotros. Como dice Martín Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu pelo. Y yo lo digo de otra manera: si estás a dieta, no entres a la tienda de las chocolatinas. Evita. No te hagas el fuerte. Evita.
Evita el exceso sin restricciones al internet. Evita el exceso sin restricciones a los programas de televisión donde tienen un alto contenido explícito. Evita las revistas que te llevan sagazmente hacia el pecado. Evita videos, anuncios que te tienten a la lujuria, que te tienten hacia la inmoralidad sexual. Evita. Huye. Siempre es más fácil evitar la tentación sexual que resistirla. Recuerden a José mientras escapaba de la esposa de Potifar. De la misma manera nosotros debemos huir de esos señuelos, de esas carnadas, de las impurezas. Se me acabó el tiempo. Les invito a que oremos y toquemos, no sé si hay espacio, 5 minutos. Oremos y tenemos 5 minutos para preguntas. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique en nuestro corazón, que se arraigue dentro de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes a utilizar tu palabra para que nos saciemos de tus promesas y de esa manera podamos huir, Señor, de las tentaciones inmorales, de las tentaciones sexuales, de las tentaciones lujuriosas, Señor, que combaten con nuestros miembros. Padre, nosotros ya no somos esclavos del pecado. El pecado jamás se enseñoreará de nosotros, Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y en Él somos más que vencedores. Por favor, Señor, ayúdanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntas, hermanos.